Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 16. Debes mantener los hombros estrechos cuando te enfrentas a un oponente, nunca cuadrados a menos que seas un peleador. Se escuchó un golpe resonante antes de un ruido sordo mientras que él caía de trasero, silbando suavemente en exclamación. Reduce el espacio disponible para que un atacante ataque y lo obliga a trabajar a tu alrededor si tienes mejor armadura o técnica evasiva. Ay, gimió Kale, frotándose la cabeza, que ni siquiera estaba lastimada por la espada de madera que Shiro estaba usando. La espada era malvada, de eso no había duda. No había forma de explicar cómo dolía tanto, a pesar de no dejar señales reales de daño duradero. Si no quieres que te golpeen, esquiva o bloquea. No hay otras opciones en combate. Sí, tartamudeó. Trató de orientarse y ponerse de pie, pero al hacerlo, todo se le cayó de debajo de los pies. Cayó de bruces y comió hierba mientras gemía, con el cuerpo desparramado sobre el estómago. Se le podía ver una hendidura en la frente debido a la caída inesperada, y tenía suciedad y mugre adheridas a las mejillas y al pelo de las orejas. Era una visión desoladora, pero su determinación nunca flaquearía. Sus dedos buscaron un punto de apoyo debajo de ella antes de inclinar las manos para empujar desde debajo de sus hombros. Sus piernas trabajaron a continuación, doblando las rodillas hasta agacharse, antes de congelarse. Una sombra se cernió sobre ella. Estiró el cuello y se esforzó por parecer avergonzada, miró a Shiro con la expresión más lastimera que pudo reunir. Lo siento, eso no va a funcionar, dijo Shiro, sonriendo mientras pateaba a Kale en el estómago y la dejaba boca arriba. Todo lo que podía ver era un cielo azul, una bandada de pájaros planeando burlonamente sobre su cabeza. No era justo. ¿Por qué no podía volar? No, un momento. ¿Por qué estaba viendo el cielo? No más. Has perdido el foco. Nunca dejes que tu atención se aparte de tu enemigo. No te darán la oportunidad. Estaba parado justo frente a ti después de haberte derribado. ¿Qué te hizo pensar que un enemigo te daría tiempo para recuperarte y levantarte tan adelante? Deberías haber rodado o haber intentado ganar distancia como tu primer instinto. Kale jadeó en busca de aire, mirando a Shiro hacia abajo esta vez, mientras ella rápidamente se ponía de pie antes de que llegara otro golpe. Bien. Un enemigo no puede impedir que te pongas de pie si eres rápido con eso. Sin embargo, Shiro de repente dio un paso adelante en un abrir y cerrar de ojos. No. Espera. Tiempo fuera. Kale levantó la guardia, su rostro se encogió hacia su hombro y un estremecimiento se dibujó en sus rasgos. Nada sucedió a pesar del dolor que Kale esperaba de esa espada de madera maldita en las manos de Shiro. Al abrir los ojos fruncidos, Kale se estremeció cuando vio la espada de madera flotando sobre su cabeza. Solo para que conste, si fuera un enemigo, no me habría detenido. Shiro retiró su espada y la dejó desvanecerse en motas de energía brillante, dejando a Kale marchitarse de alivio. ¿Por qué es tan difícil? Gimió Kale, cayendo de rodillas en un esfuerzo por recuperar el aliento. Solo pedimos que nos entrenaran, no que nos torturaran. Se lo guardó para sí misma. Esto es entrenamiento, insistió Shiro, enderezando la espalda y frunciendo el ceño. Tú y Raptalia fueron quienes insistieron en esto a pesar de ser solo niños. Ya no somos niños, enfatizó Kale. Los semi-humanos tienen edades diferentes. ¿Eso significa que quieres continuar? Kale tosió, incapaz de mirar a Shiro a los ojos. Yo no fui tan mala, ¿verdad? Preguntó tentativamente. A diferencia de Raptalia, al menos recordaste mantener tu lanza en tus manos cuando te envié, comentó Shiro con indiferencia. Raptalia, que todavía jadeaba de cansancio a un lado, seguía gritando injusto. Entre respiraciones. Su espada todavía estaba a cierta distancia de ella cuando fue derribada y la atención de Shiro se centró únicamente en Kale. Estaba demasiado cansada para recuperarla y se tambaleaba porque Shiro le había pateado tierra en los ojos para abrirse paso fácilmente. Ignórala, le dijo Shiro a Kale mientras sonreía irónicamente ante el puchero de agravio que le enviaba Raptalia. Raptalia definitivamente estaba escuchando. No todos pelean de manera justa, y debes esperar que esté todo bajo control.
Hola Shirou, interrumpió Naofumi en ese momento. Todas las miradas se volvieron hacia él, Shirou en particular, con una ceja levantada. Recuerdo que me dijiste que no eras exactamente el mejor entrenador, pero que no necesitabas serlo ya que puedes obtener la experiencia de las espadas que haces, ¿verdad? Shirou asintió lentamente, sin entender realmente a qué se refería Naofumi. ¿Qué clase de sádico posee esa espada? No solo tiene una especie de aura extraña, sino que hacer cualquier cosa con tal de ganar dice poco del carácter de esa persona. Kelly y Raptalia hicieron una mueca de acuerdo con la pregunta, pero Shirou ni siquiera pestañeó. Mi hermana mayor, respondió. Sin decir palabra, Naofumi se acercó a Shirou y le puso una mano en el hombro. Debe haber sido duro. No tienes idea, Shirou negó con la cabeza y resopló. No me malinterpretes. Era una buena hermana mayor, pero es una persona completamente diferente cuando pelea. Odia perder y es más feroz que un tigre. Hablando de eso, ¿quieres entrenar también? No, respondió Naofumi demasiado rápido para ser normal. ¿Que hay que entrenar además de ser un mejor saco de boxeo? Naofumi levantó su escudo. No es que un escudo necesite mucho entrenamiento. No deberías tomar esto a la ligera, Naofumi, le aconsejó Shirou. Y no me vas a convencer de que me convierta en un pirata emergente. Sé cómo va a resultar esto. Con mis estadísticas de defensa, casi nada hará mucho daño, lo que significa que tendrás que usar armas más fuertes. ¿Tu punto? Ese es el punto. Naofumi se rascó la cabeza, tratando de encontrar una forma de transmitir su punto de vista a alguien tan orientado al combate como el miembro principal de su grupo de ataque. Naofumi, es mejor entrenar en un entorno controlado que en una batalla real, razonó Shirou. Puede ayudarte a mejorar. No lo hará, dijo Naofumi con expresión seria. Las resistencias son un asunto diferente, pero a menos que lo estés olvidando, mis estadísticas de defensa no aumentarán al recibir daño, sino solo a través de puntos de EPS. En lugar de entrenar, es mejor para mí cultivar y mejorar mis estadísticas de defensa. ¿Qué beneficio tendría en ser un alfiletero? Shirou abrió la boca para responder, pero Naofumi fue más rápido. ¿Qué? A menos que esperes que el Shielder lo esquive. El silencio siguió a la declaración. Shirou consideró lo que se estaba diciendo y, finalmente, no tuvo más opción que dejar pasar el tema. A diferencia de Kelly y Raptalia, Naofumi 9 de cada 10 veces elegiría bloquear en lugar de esquivar. En el caso de que Naofumi decidiera esquivar, el ataque tendría que ser abrumador y Shirou no tenía planes de disparar un noble fantasma en dirección a su compañero de grupo. Tú ganas, se confesó, poniendo fin a la improvisada sesión de entrenamiento matutino. El brunch fue un evento bastante sincero en el que nadie se pronunció a favor de devorar lo que tenían delante a pesar de que ya habían desayunado antes. Había algo en el hecho de que los golpearan y patearan que dejó a los dos semi-humanos completamente hambrientos. Por su parte, Shirou y Naofumi comieron tranquilamente y relajados, mientras los otros dos se atiborraban de huevos fritos, tiras de tocino en capas y bollos de carne que habían conseguido en la ciudad antes de la ola. En su falta de cuidado, los dos se llenaban la boca con las manos, comiendo rápidamente la cantidad de comida cocinada. Honestamente, fue una vista tan surrealista considerando que solo los días anteriores eran niños. Shirou sacudió la cabeza y se concentró. Naofumi, llamó, observando cómo su amigo se animaba. Dijiste que necesitábamos conseguir un mejor transporte. ¿Lo harás mientras reviso un acuerdo que hice con el rey? Sí, respondió Naofumi mientras le daba un mordisco a una hogaza de pan. Viajar con un escudo por el aire está bien, pero no tanto fuera de la batalla. No es nada cómodo y un error y todos caeremos al suelo. Planeo buscar un carruaje o algo que pueda transportarnos de ciudad en ciudad mientras ganamos experiencia. No olvides que necesitarás un caballo para tirar del carruaje, recordó Shirou. No soy tonto. Solo necesitamos los fondos primero, así que lo analizaré después de la ceremonia de premiación. Después de eso, Naofumi se sumió en una silenciosa reflexión y Shirou se contentó con dejarlo solo. A diferencia de Naofumi, Shirou no estaba muy seguro de cómo se hacía una construcción de crecimiento adecuada en los videojuegos.
Esto dejó la mayor parte de la toma de decisiones con respecto a la exp y la subida de nivel en manos de Naofumi, quien luego ofrecía sugerencias sobre qué estadísticas considerar y qué construcciones hacer según el rol. A partir de aquí, todo fue bastante tranquilo, y la única razón por la que el grupo aún no había partido para subir de clase o cumplir con sus otros objetivos era que estaban esperando una citación. A diferencia de una línea temporal alternativa en la que el héroe del escudo era difamado y no tenía motivos para apreciar una ceremonia de premiación, el héroe del escudo estaba bastante expectante esta vez. Sin duda, su grupo había sido el que más había contribuido. ¿Es esta la fiesta del héroe del escudo? Y hablando de eso, esto podría serlo. «Lo es», gritó Shirou, haciendo un gesto al caballero que acababa de llegar a caballo. El caballero obedeció con facilidad, pero sonrió con disgusto cuando notó que Kel y Raptalia seguían comiendo. Luego tomó nota de sus condiciones de vida, acampando al aire libre en lugar de dentro de un establecimiento bien renovado. Ni Shirou ni Naofumi pasaron por alto esta acción a pesar de que se desvaneció medio segundo después en una sonrisa cordial. Ante la mirada del caballero, tanto Kel como Raptalia dejaron de comer de repente, avergonzados por su falta de modales. Kel, Raptalia, no, Naofumi ni siquiera pudo terminar antes de que los dos se apresuraran hacia el crujido cercano para limpiarse lo más posible. Hay que tenerle cuidado, se quedó en silencio. ¿Estás aquí para llevarnos a la ceremonia de distribución?, preguntó Naofumi irritado. ¿Qué le dio al caballero el derecho de mirar a los miembros de su grupo de esa manera? En lugar de responder de inmediato, el caballero simplemente negó con la cabeza. Es un asunto más personal, afirmó el caballero antes de mirar a Naofumi y luego señalar a Shirou, Kel y Raptalia. Naofumi captó la indirecta, pero no era de los que obligaban a los miembros de su grupo a irse solo porque alguien lo decía. Se volvió hacia Shirou para confiar en él y solo accedió a la petición del caballero cuando Shirou asintió. Se puso de pie y se llevó a Kel y Raptalia, con él fuera del alcance del oído, le dieron a Naofumi y al caballero un poco de privacidad. Por supuesto, dentro de lo razonable. Shirou no estaba dispuesto a dejar a los dos fuera de la vista, e incluso consideró mejorar su audición para escuchar a escondidas si no fuera por lo rápido que fue el intercambio. Al parecer, el caballero apenas pronunció unas pocas palabras antes de darle algo a Naofumi que lo puso un poco nervioso. El caballero se fue poco después, y Shirou, Kel y Raptalia se acercaron con cautela a Naofumi. Naofumi ni siquiera pareció notar su llegada en su aturdimiento. «Supongo que esa no era la escolta a la ceremonia», preguntó Shirou. Naofumi negó con la cabeza en silencio, su voz le falló a pesar de la pequeña sonrisa que no podía borrar de su boca. «Supongo que pasó algo bueno, ¿no?» «Sí, se podría decir eso», dijo finalmente Naofumi, sonriendo. Se quedó con todo lo que el caballero le había dado, una acción que nadie pasó por alto. «Entonces, ¿qué te dio?» Shirou le dio a Naofumi una mirada plana, causando que las facciones de Naofumi se volvieran avergonzadas, sus mejillas se enrojecieron de vergüenza, pero aún se negó a mostrarlo. «Digamos que la primavera puede llegar antes», respondió Naofumi crípticamente. «Y que mis actos heroicos finalmente están siendo reconocidos». «Primavera». Shirou era inconsciente en los peores momentos, pero eso no significaba que no fuera intuitivo cuando alguien era directo con él. «Una mujer hizo que un caballero te entregara algo», adivinó, viendo a Naofumi balbucear en negación. Shirou negó con la cabeza, pero evidentemente no era el único que prestaba atención a la conversación. Una exclamación de sorpresa salió de la boca de Raptalia antes de amortiguar a la fuerza su propia voz, luciendo como si se hubiera tragado un limón. «Ese señor Naofumi no puede confiar en métodos tan engañosos», objetó Raptalia con amargura, apuntando con la mirada hacia el bolsillo de Naofumi. «Debería deshacerse de él», sugirió demasiado rápido para ser normal, con frialdad en su comportamiento. Shirou no estaba de acuerdo con la idea de tirar a la basura algo que alguien pudo haber vertido con tanta crueldad o no. Sin embargo, se guardó su opinión para sí mismo, ya que no parecía que Naofumi fuera el tipo de persona que ignora los sentimientos sinceros de alguien. «Está bien, Raptalia», Naofumi hizo un gesto de desdén, avergonzado, sin darse cuenta del tic que se formaba en los labios de Raptalia. «No es nada demasiado serio».
Señor Naofumi, se está sonrojando, Raptalia señaló con una expresión muerta. El veneno prácticamente impregnaba su tono, lo que pasó desapercibido dado su carácter generalmente reservado. Debe ser una maldición. Permítame purificarla. Que él frunció el ceño. Raptalia, no sabía que tenías habilidades de sanadora. Que él. Raptalia estiró la cabeza sutilmente hacia su amiga y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Cállate. Que él se estremeció y se le erizaron los pelos de la nuca al ver la mirada gélida que le dirigía a su amiga. Sabía que, como semihumana, estaban más en sintonía con los instintos animales. Sin embargo, esta era la primera vez que se daba cuenta de lo territoriales que podían ser. Había oído historias de su padre sobre cómo su madre fallecida solía constantemente hacer valer un derecho para alejar a otras mujeres. Sin embargo, su padre nunca mencionó cómo lo hacía. Por otra parte, que él miró distraídamente a Shiro e imaginó a una prostituta colgando de su brazo, y de repente la misma frialdad se apoderó de su rostro. Tendría que pensar en sus propias ideas aquí. Posteriormente, le dio a Raptalia un asentimiento de aliento, que suavizó los rasgos de Raptalia antes de que Raptalia volviera a persuadir a Naofumi de que lo que fuera que había recibido era malvado. Que él, por otro lado, se quedó en un estado de aprensión, ahora que su mente se había ido hacia otras mujeres que se llevaban a Shirou. Solo pensarlo hizo que su cola y sus orejas se levantaran con agitación, mientras sus caninos brillaban sobre sus labios. ¿Es esta la fiesta del héroe del escudo?, gritó una nueva voz. Esta vez no hubo dudas de que el nuevo caballero que apareció era el que los conduciría a la ceremonia de distribución. Sin embargo, que él se tensó al notar el género y la belleza de la escolta. La mujer caballero era impresionante. Su cabello rubio rojizo parecía seda fina que caía en cascada sobre sus hombros, y acentuaba un rostro tan encantador como el de Raptalia. El azul cerúleo profundo de sus ojos brillaba a la luz de su astuto comportamiento, luciendo una camisa abotonada con motivos dorados que ocultaban un busto considerable. Llevaba botas de montar blancas hasta los muslos sobre pantalones de cuero y una espada estaba atada a su cadera en una funda. Las botas en sí parecían un poco ajustadas alrededor del grosor de sus piernas, pero el volumen y el tono muscular hablaban de una constitución atlética y resistente. Mi nombre es Eclair Saeto. La mujer inclinó la cabeza a modo de presentación, con su rostro en una cordial expresión neutral que no pasó desapercibida. Para Shirou, algo acerca de una caballero severa y obediente parecía causarle todo tipo de impresiones positivas. El hecho de que a Eclair no pareciera molestarle que Kel y Raptalia fueran semi-humanas solo sirvió para reforzar esa impresión. Kel miró al caballero y luego a Shirou. A ella no le gustó esto, decidió. ¿Por qué no pudo ser la perra astuta en lugar de alguien que parecía amable y obediente? Si Kel se acercó un poco más a Shirou como resultado de la inseguridad, con las orejas caídas y la cola metida entre sus piernas mientras Eclair se acercaba, entonces solo Raptalia notó la acción. Su nombre era Eclair Saeto, una orgullosa caballero de alto rango de Melromar y, en general, una mujer estudiosa. Por engañosa que pareciera su apariencia, no era la más inteligente. En cambio, siempre compensaba sus deficiencias entrenando y abriéndose paso a la fuerza para resolver los problemas. En su deber como caballero, este método siempre le había funcionado hasta ahora, pero se desvió. Su tarea más reciente fue actuar como supervisora para ayudar a reconstruir las ciudades dañadas por las olas. Dio la casualidad de que la habían redirigido y le habían dicho que escoltara al héroe del escudo y a su grupo al castillo principal de Melromark primero. No se dijo nada, pero esta elección nació de la sabiduría de Aultcray. A diferencia de muchas personas en el reino, Eclair era uno de los pocos caballeros que no albergaba mala voluntad hacia los semi-humanos, de los cuales la mitad del grupo del héroe del escudo estaba compuesto. Ella era la candidata perfecta y alguien a quien la reina habría elegido si no estuviera ausente temporalmente. En cuanto a Eclair, al principio no estaba muy entusiasmada con una tarea tan mundana, pero todo cambió cuando escuchó la noticia de la exitosa derrota de la ola. En ese momento, solo había escuchado calumnias inverosímiles de la iglesia de los tres héroes, pero incluso entonces Naofumi y Shirou estaban demasiado ocupados cultivando en medio de la nada como para refutar alguna de ellas.
Sinceramente, el grupo del héroe del escudo no era lo que Eclair esperaba, pero se conmovió cuando escuchó sobre sus acciones en la ola de calamidad. No solo fueron los primeros en actuar en defensa de la ciudad, sino que se decía que el único miembro del grupo que se había unido al grupo del héroe del escudo era increíblemente fuerte. Incluso había escuchado que podría ser un usuario de armas vasallo que también merecía elogios. Habría que perdonar el desliz momentáneo de Eclair cuando sonrió a Shirou y Naofumi, especialmente a Shirou, ya que sintió un aura distintiva de veterano a su alrededor. Parecía un luchador, un caballero como ella, y no del tipo que es deshonesto o astuto. Vuestra reputación os precede a ambos, los felicitó para iniciar una conversación, haciendo un gesto hacia los guardias y centinelas para que les permitieran entrar al castillo de Melromark. No conozco ninguna reputación, pero el placer es nuestro, respondió Shirou a la ligera. Era natural en este punto que Eclair diera más detalles sobre lo que había escuchado en ese momento, pero su intuición la hizo bastante consciente de la forma en que los semihumanos de cabello azul la miraban con demasiada intensidad. Quilla, no. Eclair repasó los nombres que le habían presentado antes de comenzar a actuar como guía de regreso al palacio. Al mirar a aquel, que estaba prácticamente pegado al costado derecho de Shirou a unos pocos centímetros de distancia, Eclair no pudo deshacerse de la imagen de un cachorro gruñendo. ¿Pero por qué la miraban con enojo? ¿Había hecho algo malo? Su etiqueta era impecable. Decidió dejar el tema de lado, pero cuanto más pasaba charlando con Shirou, más intensas se volvían las miradas. Bueno, más bien lamentables. Las facciones de Kel seguían decayendo, sus dientes se mordían ansiosamente los labios. «Vete». Era prácticamente un grito por su comportamiento. No importaba lo que hiciera Eclair, Kel seguía mirándola hasta el punto en que solo disminuyó cuando Eclair comenzó a hablar con Naofumi. Sin embargo, esto hizo poco para aliviar la situación. La mirada de Kel puede haber disminuido, pero la de la otra semihumana, Raptalia, apenas había comenzado. No había forma de que Eclair saliera victoriosa, independientemente de con quién decidiera conversar. Era más apropiado decir que Kel y Raptalia simplemente querían que se fuera, muy, muy lejos. «Señorita Eclair, ¿se encuentra bien?», preguntó Shirou preocupado cuando Eclair sintió que se estaba ahogando por la incomodidad. La respiración de Kel se entrecortó ante la atención que le prestó Shirou, prácticamente temblando y mirando a Eclair como si la hubiera hecho daño. «Sí, Lord Shirou. Estaré bien. Llegaremos a la sala de audiencias del castillo en cualquier momento, así que por favor prepárense, mis lords». Eclair se obligó conscientemente a no reírse cuando vio la mirada de alivio de Kel y Raptalia porque la conversación estaba terminando. Si Eclair no se daba cuenta de lo que estaba pasando en ese momento, entonces no sería una mujer muy intuitiva. El repentino deseo de burlarse de ellos le provocó un extraño malestar en el corazón, pero logró contenerse. Sus deberes como caballero eran lo primero y más importante. Ni siquiera se dio cuenta de que su decisión de mantenerse fiel a sus principios solo le dio a Shirou una mejor impresión de ella. Incluso asintió y la miró con calidez, para gran pesar de Kel. Tras tomar aire para calmar sus rasgos, Eclair abrió rápidamente la puerta que conducía a la sala de audiencias de Melromark, donde el rey estaba sentado en el trono en ausencia de la reina. Los nobles se alineaban a los lados de la alfombra enrollada en el medio, y los otros tres héroes se encontraban al final de la misma, frente a la estructura parecida a un podio cerca del trono. Las cejas de Eclair se fruncieron casi inmediatamente. Puede que Shirou y Naofumi no se dieran cuenta de las sutilezas, pero ella sí. Algo no cuadraba. Los nobles susurraban y el rostro del rey miraba con impotencia. Alguien se atrevió a entrar al castillo y robar el anillo que mi madre me dio cuando era niña. N no tiene precio y es algo que aprecio muchísimo. La voz le sonaba demasiado familiar a Eclair y la hizo gemir por dentro. Malti, es Melromark. Eclair frunció el ceño. Dada su posición social, era consciente de la naturaleza poco respetable de la hija mayor de la reina. No ayudaba que el rey la malcriara a menudo y que la iglesia probablemente hubiera incitado lo que fuera que estuviera sucediendo. Frunciendo los labios, Eclair se volvió cautelosa y más observadora, pero se sorprendió gratamente cuando el rey pareció avergonzado por toda la experiencia en lugar de cooperar. Mine, eras una princesa.
resonó la bulliciosa voz de Motoyasu. Mientras tanto, el héroe del escudo y su grupo no parecían haberse enterado de nada todavía. Siento haberlo engañado, señor Motoyasu, pero hubiera preferido experimentar la vida de una aventurera en lugar de la de una princesa. ¿Me perdonará? Oh, claro. El que es imperdonable es el villano, que robaría algo tan preciado como un regalo de la madre de una persona. Señor Motoyasu, ¿me ayudará a buscar justicia? Eclair miró hacia el grupo del héroe del escudo y notó lo desorientados que parecían todos, excepto uno. Naofumi parecía vacilante, desconcertado incluso cuando las palabras gritadas comenzaron a registrarse. ¿Buscar justicia? No solo eso, me ocuparé personalmente de este asunto, me ocuparé del culpable y recuperaré lo perdido. Puede confiar en mí, se lo aseguro. Señor Motoyasu, no puedo agradecerle lo suficiente. El anillo de mi madre es de color dorado y tiene una joya brillante incrustada en el centro y varias gemas más pequeñas cerca. La palabra Melromark está grabada dentro del anillo. Lentamente, pero con seguridad, Naofumi buscó el objeto que le habían dado antes de partir hacia el castillo. La incredulidad se reflejaba en toda su expresión, mientras que Raptalia parecía la más indignada cuando las piezas comenzaron a encajar en su mente. ¿Acaso se refieren a este anillo? Naofumi gritó con rigidez, levantando el objeto en cuestión y atrayendo la atención de todos. Más adelante, donde Motoyasu todavía se jactaba ante Mine y los otros héroes, se formó un silencio de muerte. El rostro de Motoyasu de repente se puso pálido, su cuello se encogió hacia atrás y su comportamiento se volvió solitario. Bueno, mierda. Yo creo que hay un malentendido, tartamudeó. Señor Motoyasu, el anillo está en sus manos. Mine se negó a escuchar y señaló, agraviada. Motoyasu tosió torpemente y fingió que no había oído nada, al igual que Aulcray, que se estaba pellizcando el puente de la nariz. Sin la ayuda del rey, el asunto debería resolverse por sí solo, ¿no? Sin embargo, algo le decía a Eclair que el problema no se resolvería por sí solo si las personas vestidas de iglesia mezcladas con la multitud tenían algo que decir al respecto. Así que fue el héroe del escudo todo el tiempo. ¡Qué traidor! ¿Acaso no veis ahora la verdadera naturaleza del escudo? Mal. Vil. Inmundicia. El héroe de la lanza acabará contigo con seguridad. No, espera, ¿desde cuándo acepté pelear? El grito incrédulo de Motoyasu fue ignorado. Los miembros de la iglesia comenzaron a clamar e incitar a las masas, la figura de Naofumi y las protestas se hicieron cada vez más pequeñas bajo el peso de la opinión pública. Eclair se sintió sofocada por todo esto. En el tiempo que había pasado con Naofumi y su grupo, podía decir con confianza que Naofumi no era un ladrón ni un estafador. La sonrisa tonta con la que lo había visto antes estaba en primer plano en su mente. Esto fue cuando sucedió. La luz, cálida y siempre presente, brillaba por todo el salón. Eclair nunca había visto nada parecido. Era surrealista, incluso inspirador. Los gritos se apagaron. Los miembros de la iglesia que se encontraban entre la multitud se quedaron sin aliento. Era como si en ese lugar no se permitieran mentiras ni engaños. Los malvados vacilarían, los nobles y justos se mantendrían en pie. Mientras tanto, una mano se colocó reconfortantemente sobre el hombro de un Naofumi nervioso. Se giró y miró a Shirou, quien dijo solo 4 palabras que aliviaron todas sus dudas. Déjamelo a mí. Una espada se sostenía firmemente en la mano. Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. Sanjetsu 71, Narsause y Pietro D. Próxima actualización. Fate. Kill. Patreon.com/Parcasiolus. Enlaces de libros. Legado del destino oscuro. K. El pico solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del diario del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z